Lección 4 para el 26 de julio de 2025. Las plagas. Sábado 19 de julio. ¿Qué pasaría si tus creencias fueran desafiadas por una serie de eventos tan poderosos que ni tus propios dioses pudieran detenerlos? ¿Y si cada desastre estuviera dirigido no a destruirte, sino a mostrarte la verdad? En esta lección exploraremos cómo el Dios de Israel se enfrentó a los dioses de Egipto en una batalla de poder y propósito. Las plagas no fueron simples castigos, sino mensajes claros, uno tras otro, cada vez más fuertes, para llamar la atención de un corazón endurecido. ¿Te has preguntado por qué alguien seguiría rechazando lo evidente? Hoy descubriremos qué puede enseñarnos el faraón sobre nosotros mismos. Lee para el estudio de esta semana, Éxodo capítulo 7 versículo 8 hasta el capítulo 10 versículo 29, Números capítulo 33 versículo 4, Romanos capítulo 1 versículos 24 hasta el versículo 32, Salmos capítulo 104 versículos 27 y 28, Isaías capítulo 28 versículos 12 hasta el 17, capítulo 44 versículos 9, 10 y del 12 al 17, para memorizar, tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés. El corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los israelitas. Éxodo capítulo 9 versículo 35. Cierto granjero intentaba que su burro se moviera, pero el animal no lo hacía. Tomó entonces una rama gruesa y la azotó contra el suelo. Volvió a hablar al burro, y éste empezó a moverse. Cuando alguien preguntó al granjero por qué su técnica había funcionado con el terco animal, respondió: lo primero fue llamar su atención. Dejando a un lado cualquier cuestión acerca de la crueldad contra los animales, hay un punto que señalar aquí, especialmente en el contexto del éxodo de los hebreos fuera de Egipto. Moisés había recibido órdenes de marchar y se dirigió al faraón con las famosas palabras Shalahetami, deja ir a mi pueblo. Sin embargo, el faraón no quiso dejar marchar al pueblo de Dios. Las escrituras no explican por qué el gobernante se mostraba tan reacio. Más allá de la amenaza militar que los egipcios temían que los hebreos pudieran representar, ver Éxodo capítulo 1 versículo 10. Lo más probable es que, como suele ocurrir con la esclavitud, la razón de su negativa fuera puramente económica. Los hebreos eran mano de obra barata, por lo que no quería perder las ventajas financieras que estos esclavos le proporcionaban. Haría falta, pues, cierta persuasión no solo para llamar su atención, sino también para hacerlo cambiar de opinión. Lección 4. El domingo 20 de julio, Dios versus los dioses. Lee Éxodo capítulo 7 versículo 8 hasta el versículo 15. ¿Qué lecciones se desprenden de este primer enfrentamiento entre el Dios de los hebreos y los dioses de Egipto? Texto bíblico: Éxodo capítulo 7, versículos 8 a 15. Entonces habló el Señor a Moisés y a Aarón, diciendo: cuando el faraón os hable y diga, mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante del faraón, y se convertirá en serpiente. Fueron, pues, Moisés y Aarón al faraón, y hicieron como el Señor lo había mandado, y echó a Aarón su vara delante del faraón y de sus siervos, y se convirtió en serpiente. Entonces llamó también el faraón a sabios y hechiceros, y hicieron lo mismo los magos de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron serpientes, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón del faraón se endureció y no los escuchó como el Señor lo había dicho. Entonces el Señor dijo a Moisés: el corazón del faraón está endurecido, y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana al faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la orilla delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Las batallas venideras iban a ser entre el Dios vivo y los dioses egipcios. Lo que empeoraba la situación era que el faraón se consideraba uno de esos dioses. El Señor no luchaba contra los egipcios, ni siquiera contra Egipto en sí, sino contra sus dioses. Los egipcios veneraban a más de 1500 deidades. El texto bíblico es explícito al respecto: y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Éxodo capítulo 12 versículo 12, Nueva Versión Internacional. Esto es destacado nuevamente más adelante, al relatar el viaje de Israel desde Egipto. El Señor también dictó sentencia contra los dioses egipcios. Números capítulo 33 versículo 4, Nueva Versión Internacional.
Un ejemplo de esta sentencia contra esos dioses fue el milagro de la vara convertida en serpiente, Éxodo capítulo 7 versículos 9 al 12. En Egipto, la diosa Wat-Yet era personificada como una cobra y representaba el poder soberano sobre el Bajo Egipto. La figura de esta serpiente aparecía en la corona del faraón, signo de su poder, presunta divinidad, realeza y autoridad, ya que la diosa así representada escupía veneno a sus enemigos. Los egipcios también creían que la serpiente sagrada guiaría al faraón a su existencia futura tras la muerte. Cuando la vara de Aarón se convirtió en serpiente y devoró a las otras en presencia del rey, quedó demostrada la supremacía del Dios vivo sobre la magia y la hechicería egipcias. El emblema del poderío del faraón no solo fue derrotado, sino que Aarón y Moisés lo tuvieron en sus manos, Éxodo capítulo 7 versículos 12 y 15. La confrontación inicial demostró el poder y el señorío de Dios sobre Egipto. Como representante de Dios, Moisés tenía mayor autoridad y poder que el propio Dios, Faraón. También es significativo que los antiguos egipcios consideraran sagrado y veneraran al dios serpiente Nebka, el que domina a los espíritus. Según su mitología, esta deidad era muy poderosa, en virtud de que había devorado 7 cobras. Dios mostró así a los egipcios que él, no el dios serpiente, es quien posee el poder y la autoridad soberanos. Después de semejante confrontación, pudieron comprender este mensaje de manera inmediata e inequívoca. ¿Cómo podemos permitir que el Señor sea soberano sobre cualquier Dios que pretenda la supremacía en nuestra vida? Podemos permitirlo reconociendo que solo Dios tiene autoridad legítima sobre nuestras decisiones, emociones, tiempo y prioridades. Cuando rendimos nuestra voluntad a Dios, estudiamos su palabra, oramos sinceramente y obedecemos sus principios. Dejamos de adorar ídolos modernos como el dinero, el poder, el orgullo o cualquier cosa que compita con su lugar en nuestro corazón. Al permitir que Dios reine, sometemos todo otro poder a su autoridad. Lección 4, lunes 21 de julio. ¿Quién endureció el corazón del faraón? Lee Éxodo capítulo 7 versículo 3, versículos 13, 14 y 22. ¿Cómo entendemos estos textos? Éxodo capítulo 7 versículo 3, y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Éxodo capítulo 7 versículo 13, el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como el Señor lo había dicho. Éxodo capítulo 7 versículo 14. Entonces el Señor dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido, y no quiere dejar ir al pueblo. Éxodo capítulo 7 versículo 22, y los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como el Señor lo había dicho. El endurecimiento del corazón del Faraón es atribuido a Dios 9 veces en Éxodo capítulo 4 versículo 21, capítulo 7 versículo 3. Otras 9 veces se dice que fue el gobernante egipcio mismo quien endureció su propio corazón. Éxodo capítulo 7 versículos 13, 14 y 22, capítulo 9 versículo 12, capítulo 10 versículos 1, 20 y 27, capítulo 11 versículo 10, capítulo 14 versículos 4 y 8. Ver también Romanos capítulo 9 versículos 17 y 18. Entonces, ¿quién endureció el corazón del rey, Dios o el propio Faraón? Sin embargo, a partir de la sexta plaga, el texto bíblico afirma que fue Dios quien endureció el corazón del Faraón. Éxodo capítulo 9 versículo 12, capítulo 8 versículos 15, 19 y 32, capítulo 9 versículos 7, 34 y 35. Es significativo que, en la historia de las 10 plagas del Éxodo, el faraón fue el único responsable del endurecimiento de su corazón. En cada una de las primeras 5, ya sin la gracia restrictiva de Dios, el gobernante egipcio quedó a merced de su propia maldad. Ve Romanos capítulo 1 versículos 24 al 32. Por lo tanto, Él inició el endurecimiento de su propio corazón. Se nos ha dado la capacidad de elegir entre lo correcto y lo incorrecto, entre el bien y el mal, entre la obediencia y la desobediencia, desde Lucifer en el cielo y hasta nosotros hoy, pasando por Adán y Eva en el Edén y el faraón en Egipto. Solo hay 2 elecciones posibles, la vida o la muerte. Deuteronomio capítulo 30 versículo 19, podía aceptar a Dios o rechazarlo. Y decidió rechazarlo. Esto significa que Dios fortaleció o profundizó la propia decisión del faraón y su actuación voluntaria.
como lo había anunciado a Moisés, Éxodo capítulo 4 versículo 21. En otras palabras, Dios envió plagas para ayudar al faraón a arrepentirse y liberarlo de su confusión mental y sus errores. En el caso del faraón, su respuesta dependía de las actitudes de su corazón hacia Dios y su pueblo. Dios no aumentó la maldad en el corazón del faraón, sino que simplemente lo dejó en libertad de ceder a sus propios impulsos malignos. El faraón tenía libre albedrío. Las lecciones que se desprenden de esto son obvias. Si ya conocemos lo que es correcto, debemos fortalecer la voluntad a través de la obediencia constante, rodeándonos de influencia espiritual positiva y evitando aquello que nos arrastra hacia la desobediencia. La preparación comienza con humildad para reconocer la verdad, el deseo sincero de agradar a Dios y la fe en que Él nos da el poder para obedecer. De acuerdo con una conocida analogía, el mismo sol que derrite la mantequilla endurece la arcilla. A pesar de la plaga, el faraón se endureció porque sus magos imitaron el milagro. El calor del sol es el mismo en ambos casos, pero hay dos reacciones diferentes y dos resultados distintos en respuesta a él. El efecto depende del material. ¿Qué decisiones tomarás en los próximos días haciendo uso de tu libre albedrío? Si sabes cuál es la decisión correcta, ¿cómo puedes prepararte para tomarla? ¿Cómo no obedeció? El Señor envió ranas que cubrieron la tierra, entraban en casas, camas, hornos y utensilios. La mejor forma de prepararnos para tomar decisiones correctas es mantenernos conectados con Dios cada día por medio de la oración y el estudio de su palabra. Aún así, el faraón no cedió. Lección 4. El martes 22 de julio, las tres primeras plagas. Lee Éxodo capítulo 7 versículo 14 hasta el capítulo 8 versículo 19. ¿Qué ocurrió al desencadenarse estas plagas? Primera plaga: agua convertida en sangre. Éxodo capítulo 7 versículos 14 a 24. Dios ordenó a Moisés que se presentara al faraón por la mañana junto al río. Aarón, obedeciendo la orden de Dios, golpeó las aguas del Nilo con su vara, y toda el agua se convirtió en sangre. Donde había agua, había vida. El agua era la fuente de la vida. Así que inventaron un dios, Api, y lo adoraron como proveedor de vida. Transformar el agua en sangre simboliza transformar la vida en muerte. Por lo tanto, decidió comunicarse con ellos de una manera que pudieran entender. Esto solamente es posible mediante el poder del Señor. Quisieron deshacerse de ellas. El momento preciso en que esta plaga fue eliminada demostró que el poder de Dios también estaba detrás de ella. Los peces murieron, el río apestaba, y los egipcios no podían beber el agua. Segunda plaga: invasión de ranas. Éxodo capítulo 8 versículos 1 a 15. Pudieron ser mosquitos, garrapatas o piojos. La plaga estaba dirigida contra Geb, el dios egipcio de la tierra. Dios mandó a Moisés decir al faraón: deja ir a mi pueblo. El faraón pidió a Moisés que orara por la eliminación de las ranas y prometió dejar ir al pueblo, pero al ver que se aliviaba la situación, endureció su corazón otra vez. Así como el faraón se volvió insensible incluso frente a señales claras, nosotros también podemos alejarnos cada vez más del camino correcto si no respondemos a tiempo. Incapaces de duplicar este milagro, solo Dios puede crear vida. Los magos declararon: dedo de Dios es este. Éxodo capítulo 8 versículo 19. ¿Qué lecciones hay aquí para cada uno de nosotros acerca del rechazo constante de las exhortaciones del Señor? Sin embargo, el faraón se negó a ceder. Tercera plaga: insectos molestos, piojos o mosquitos. Éxodo capítulo 8 versículos 16 a 19. Dios ordenó que Aarón golpeara el polvo de la tierra, el cual se convirtió en insectos que invadieron a hombres y animales. Esta vez los magos egipcios no pudieron imitar el milagro y dijeron al faraón: esto es el dedo de Dios. Las 10 plagas de Egipto no iban dirigidas contra el pueblo egipcio, sino contra sus dioses. Cada plaga golpeaba al menos a uno de ellos. Dios indicó a Moisés que el diálogo con el faraón sería difícil y casi imposible. Éxodo capítulo 7 versículo 14. Sin embargo, el Señor quería revelarse al faraón y a los egipcios. Además, los hebreos se beneficiarían de esta confrontación porque aprenderían más acerca de su Dios. La primera plaga iba dirigida contra Api, el dios del Nilo. Éxodo capítulo 7 versículos 17 al 25. La vida en Egipto dependía totalmente del agua de ese río.
Por supuesto, solo el Dios vivo es la fuente de la vida, el creador de todo, incluidos el agua y los alimentos. Génesis capítulo 1 versículos 1, 2 y del 20 al 22, Salmos capítulo 104 versículos 27 y 28. Capítulo 136 versículo 25, Juan capítulo 11 versículo 25, capítulo 14 versículo 6. Api no era capaz de proporcionar y proteger la vida. Dios dio entonces otra oportunidad al faraón. El Señor se enfrentó esta vez directamente a Eket, el dios de las ranas. Éxodo capítulo 8 versículos 1 al 15. En lugar de vida, el Nilo produjo ranas, que los egipcios temían y detestaban. La tercera plaga es la más brevemente descrita, Éxodo capítulo 8 versículos 16 al 19, no es posible saber con certeza qué tipo de insectos Hebreo Kinim intervinieron, del polvo de ella, ecos de la historia bíblica de la creación. Dios hizo salir los insectos que se extendieron por doquier. Piensa en cuán duro era el corazón del faraón. El rechazo repetido de las indicaciones de Dios no hizo más que empeorar su condición. El rechazo repetido a la voz de Dios insensibiliza nuestra conciencia y endurece nuestro corazón. Cada vez que ignoramos una advertencia divina, es más difícil obedecer la próxima vez. Esta lección nos llama a no resistir al Espíritu Santo y a responder con humildad a la corrección y al llamado de Dios antes de que el corazón se endurezca de forma irreversible. Lección 4, miércoles 23 de julio. Moscas, ganado, y úlceras. Lee Éxodo capítulo 8 versículo 20 hasta el capítulo 9 versículo 12. ¿Qué enseña este relato acerca de la libertad humana de rechazar a Dios, aun teniendo delante las mayores manifestaciones de su poder y su gloria? Cuarta plaga, enjambres de moscas. Éxodo capítulo 8 versículos 20 a 32. Dios ordenó a Moisés que se presentara al faraón al amanecer y le dijera: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Moisés rechazó esa oferta y pidió salir. El faraón accedió, pero una vez más, al cesar la plaga, endureció su corazón. Si no lo hacía, habría enjambres de moscas sobre Egipto, pero no en Gosén, donde vivía el pueblo de Israel. Las casas y la tierra se llenaron de moscas. Entonces el faraón ofreció un compromiso: que sacrificaran a su Dios. Pero sin salir de Egipto, se convirtió en polvo fino que provocó úlceras dolorosas en personas y animales. Incluso los magos egipcios no pudieron mantenerse en pie ante Moisés por causa de las llagas. Sin embargo, el faraón no escuchó, porque el Señor endureció su corazón. Quinta plaga, muerte del ganado. Éxodo capítulo 9 versículos 1 a 7. Estaba dispuesto a que Israel adorara a su Dios y le ofreciera sacrificios, pero solo en la tierra de Egipto. Éxodo capítulo 8 versículo 25. A su vez, el dios Jepri, la deidad del sol naciente, la creación y el renacimiento, era representado con la cabeza de una mosca. Hathor, la diosa egipcia del amor y la protección, era representada con cabeza de vaca. El dios toro Apis también era muy popular y apreciado en el antiguo Egipto. Sacrificarlos habría provocado la violencia de los egipcios contra los hebreos. Además, la propuesta de Faraón no era el plan de Dios para Israel. Dios envió una plaga mortal sobre el ganado egipcio: caballos, burros, camellos, vacas y ovejas, pero no murió ningún animal del ganado de los israelitas. El Faraón comprobó esto personalmente, pero no cedió. Sexta plaga, úlceras o sarpullidos malignos. Éxodo capítulo 9 versículos 8 a 12. Dios ordenó a Moisés y a Aarón tomar ceniza de un horno y lanzarla al aire delante del faraón. Wat-Het era la diosa egipcia de las moscas y los pantanos. Estos dioses fueron derrotados por el Señor. Mientras que los egipcios sufrían, los hebreos estaban protegidos. Éxodo capítulo 8 versículos 20 al 24. Por eso, debemos cultivar una relación personal con Dios que mantenga nuestro corazón blando, humilde y sensible a su voz. De hecho, ninguna otra plaga los afectó. ¿Qué debería decirnos esto acerca de por qué debemos guardar nuestro corazón? Es decir, velar por nuestra condición interior. De nuevo, todo esto fue un intento de Dios de hacer saber al faraón que yo soy el Señor en medio de la tierra. Éxodo capítulo 8 versículo 22. El faraón empezó a negociar. Sin duda, la presión iba en aumento. ¿Hasta qué punto consiguen estas plagas que el faraón cambie de opinión? Sus condiciones no podían ser cumplidas, pues los animales eran considerados sagrados allí.
Mientras tanto, la siguiente plaga, Éxodo capítulo 9 versículos 1 al 7, cae sobre el ganado. Por lo tanto, esas otras deidades principales fueron derrotadas al morir el ganado de los egipcios durante la quinta plaga. El Señor es justo y yo y mi pueblo impíos. Se anunció una invasión de langostas tan grande que cubriría toda la tierra, devorando lo que el granizo no había destruido. Pero al cesar la tormenta, volvió a endurecer su corazón. El granizo destruyó cultivos, árboles y mató a los animales que estaban al aire libre. En la sexta plaga, Éxodo capítulo 9 versículos 8 al 12, se pone de manifiesto la derrota total de Isis, la diosa de la medicina, la magia y la sabiduría. Pero una vez más endureció su corazón. Moisés rechazó la propuesta. El faraón, enfurecido, le dijo a Moisés que, si volvía a presentarse ante él, moriría. Moisés respondió que no volvería a verlo más. También vemos la derrota de deidades como Sekhmet, diosa de la guerra y las epidemias, y Imhotep, dios de la medicina y la curación. Incapaces de proteger a sus propios adoradores, el faraón quiso negociar, ofreciendo liberar solo a los hombres, pero Moisés insistió en que todos, incluidos niños y animales, debían salir. En la Biblia, el granizo se asocia a menudo con el juicio de Dios. Isaías capítulo 28 versículos 2 y 17. Ezequiel capítulo 13 versículos 11 al 13, las langostas vinieron y arrasaron la tierra. Irónicamente, ahora incluso los magos y los hechiceros están tan afligidos que no pueden comparecer ante el tribunal, lo que demuestra que están indefensos ante el Creador del cielo y de la tierra. Por primera vez en el relato de las 10 plagas, un texto dice que el Señor endureció el corazón de Faraón, Éxodo capítulo 9 versículo 12. Por confusa que pueda resultar esta frase, ella revela a la luz del contexto que el Señor permite que los seres humanos cosechen las consecuencias de su continuo rechazo hacia Él. El problema del faraón no era de índole intelectual, ya que contaba con suficiente evidencia para tomar la decisión correcta. Tanto él como Isis eran además considerados deidades de la agricultura. Era, en cambio, un problema espiritual. Esto nos enseña que nuestras decisiones no siempre dependen de la cantidad de información o pruebas disponibles, sino de la disposición espiritual del corazón. Éxodo capítulo 10 versículos 4 al 20, porque los ídolos no son nada. Isaías capítulo 44 versículos 9, 10, 12 al 17, no importaba cuán poderosa fuera la evidencia, ni cuán obvio resultara lo que estaba sucediendo. Un corazón orgulloso o rebelde puede rechazar la verdad más evidente. Deja ir a esos hombres para que sirvan al Señor su Dios. Tras vacilar un poco, el faraón seguía negándose a rendirse a la voluntad de Dios y a dejar ir al pueblo. ¿No sabes aún que Egipto está destruido? Éxodo capítulo 10 versículo 7. Hizo un ofrecimiento que Moisés rechazó con razón, pues las mujeres y los niños son una parte vital e inseparable del culto y de la comunidad de fe. Guardar el corazón significa cuidar nuestras motivaciones, deseos y actitudes para no caer en el autoengaño, en la dureza espiritual que nos aleje de la voluntad de Dios. Lección 4, jueves 24 de julio. Granizo, langostas y griega oscuridad. Lee Éxodo capítulo 9 versículo 13 hasta el capítulo 10 versículo 29. En su trato con el faraón, el Señor mostró su odio por la idolatría y su firme decisión de castigar la crueldad y la opresión. Séptima plaga, granizo destructivo. Éxodo capítulo 9 versículos 13-35. Dios instruyó a Moisés que hablara al faraón, advirtiéndole de una plaga como nunca antes vista, una tormenta de granizo acompañada de fuego que caería del cielo. Sin embargo, por espantoso que fuera, este castigo evidenciaba la compasión de Dios y su falta de voluntad para destruir. Toda manifestación de poder infinito que él rechazaba lo empecinaba más en su rebelión. Sin embargo, se ofreció protección a quien obedeciera y pusiera sus bienes y siervos bajo techo. Algunos egipcios creyeron y obedecieron, otros no. No fue ejercido un poder sobrenatural para endurecer el corazón del rey. El faraón confesó: he pecado esta vez. ¿Qué advertencia representa esto para nosotros acerca del peligro de obstinarnos en él? Pecado al punto de tomar decisiones desastrosas, aunque el camino correcto esté ante nosotros todo el tiempo. Octava plaga, langostas. Éxodo capítulo 10 versículos 1-20. Piensa, por ejemplo, en Judas,
Dios ordenó a Moisés presentarse al faraón otra vez. Los siervos del faraón intentaron convencerlo de dejar ir al pueblo. Esto nos advierte que, si ignoramos repetidamente la voz de Dios, corremos el riesgo de convencernos de que el pecado es razonable o justificable. Aun cuando es evidente lo que es correcto, ambos Faraón y Judas terminaron eligiendo el desastre por rechazar una verdad clara. Aunque esa era una maravillosa confesión de pecado, ¿cómo sabemos que no era sincera? Apenas pasó la tormenta, el faraón volvió a endurecer su corazón. El faraón nuevamente pidió perdón, y Dios quitó las langostas. El verdadero arrepentimiento no solo reconoce el pecado, sino que produce frutos de obediencia. Novena plaga tinieblas densas. Éxodo capítulo 10 versículos 21 a 29. Dios envió una oscuridad total sobre Egipto durante 3 días. Nadie podía ver ni moverse, excepto en las casas de los israelitas, donde había luz. Le dio señales, advertencias y oportunidades para cambiar. El faraón trató de negociar nuevamente, permitiría que el pueblo se fuera, pero sin llevar su ganado. Nat era la diosa egipcia del cielo y a menudo se la representaba controlando lo que ocurría bajo el cielo y en la tierra. ¿Estás escuchando? ¿Estás dispuesto a responder? Así fue con el faraón, así puede ser con nosotros. La historia de las plagas no solo nos habla del pasado, sino del presente y del futuro. Osiris era el dios de las cosechas y la fertilidad. Durante esta plaga, quienes resguardaran sus bienes en un lugar seguro estarían protegidos. Éxodo capítulo 9 versículos 20 y 21. Todos son ahora puestos a prueba, creerán a Dios y actuarán en consecuencia o no. Dios anuncia que su propósito al dejar vivir al faraón es que toda la tierra conozca al Señor. Éxodo capítulo 9 versículo 16. El rey de Egipto confiesa ahora que ha pecado, pero más tarde cambia de opinión. El dios egipcio de la tormenta, la guerra y el desorden se llamaba Set. Shu era el dios de la atmósfera. Serapis personificaba la majestad divina, la fertilidad, la curación y la vida después de la muerte. No cierres tu corazón. Ninguno de los dioses egipcios podía detener los juicios de Dios. Los siervos del faraón lo instaron a que dejara marchar a Israel, pero él volvió a negarse. Por último, Ra era la principal deidad egipcia, el dios del sol, mientras que Tat era un dios lunar. Sin embargo, ninguno de ellos era capaz de proveer luz. El faraón intenta nuevamente negociar, aunque sin éxito. Un periodo de 3 días de oscuridad asoló Egipto, pero había luz donde vivían los israelitas. La separación no podía ser más espectacular. Sin embargo, a pesar de la disciplina divina recibida por la nación, el faraón estaba decidido a luchar y a no cejar en su empeño, aunque no conocemos sus motivos más profundos. Su actitud pudo haberse tornado en cierto punto una cuestión de mero orgullo. Incluso sus propios sirvientes declararon: ¿hasta cuándo este hombre nos ha de ser un lazo? Tampoco importaba que la opción correcta estuviera justo delante de él. Cuán dramático ejemplo de las palabras. La soberbia precede a la ruina, y la altivez de espíritu a la caída. Proverbios capítulo 16 versículo 18. Lección 4. El viernes 25 de julio para estudiar y meditar. Lee el capítulo titulado Las plagas de Egipto, en el libro Patriarcas y Profetas, de Elena de White. Páginas 269 a 278. Dios permitió que su pueblo experimentara la terrible crueldad de los egipcios para que no fueran engañados por la degradante influencia de la idolatría. Dios había declarado tocante a Faraón: pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Éxodo capítulo 4 versículo 21. Dios dio a Faraón las evidencias más notables del poder divino, pero el monarca rehusó obstinadamente a aceptar la luz. Las semillas de rebelión que el rey sembró cuando rechazó el primer milagro produjeron su cosecha. Patriarcas y Profetas, página 273. El sol y la luna eran para los egipcios objetos de adoración en esas tinieblas misteriosas. Tanto la gente como sus dioses fueron heridos por el poder que había patrocinado la causa de los siervos. Estaba dando a la gente tiempo para reflexionar y arrepentirse antes de enviarles la última y más terrible de las plagas. Patriarcas y Profetas, página 278. Preguntas para dialogar. Primera, reflexiona acerca de por qué el faraón se endureció tanto contra la opción obviamente correcta, a saber, dejar ir al pueblo.
¿Cómo puede alguien engañarse tanto a sí mismo? ¿Qué otros personajes bíblicos cometieron el mismo error? El faraón se endureció porque su orgullo, su deseo de control y su negativa a reconocer a un Dios superior lo cegaron completamente. La repetición de la desobediencia creó una barrera espiritual casi infranqueable. Judas, por ejemplo, caminó con Jesús, vio milagros y escuchó la verdad directamente del Salvador. Sin embargo, su amor por el dinero y sus ideas equivocadas sobre el Mesías lo llevaron a traicionar al Hijo de Dios. 12 En un momento dado, en medio de la devastación que el faraón había acarreado a su propia tierra y a su pueblo, declaró: «He pecado esta vez. El Señor es justo, y yo y mi pueblo impíos». Éxodo capítulo 9 versículo 27. Sabemos que no era sincera porque no hubo un cambio real de actitud ni de conducta. La confesión fue superficial y motivada por conveniencia, no por verdadero arrepentimiento. La reacción del faraón fue emocional, temporal y manipuladora, como muchas veces ocurre cuando se busca evitar las consecuencias más que agradar a Dios. Las plagas de Egipto no fueron meras tragedias naturales, fueron mensajes con un propósito: derribar ídolos, revelar la verdad y abrir la puerta a la libertad. Pero el corazón del faraón, cegado por el orgullo, se negó una y otra vez. Dios no endureció el corazón del faraón sin razón. Pero cuando alguien rechaza repetidamente la luz, corre el riesgo de perder la capacidad de ver. Hoy tienes delante de ti la oportunidad de dejar que Dios hable a tu corazón. Hoy tú y yo también somos confrontados con decisiones: obedecer o resistir, rendirme a Dios o aferrarme a mis propias ideas. Si esta lección tocó tu vida, te invito a hacer algo muy simple pero poderoso. Suscríbete al canal, comparte este video con alguien que necesite entender el poder de Dios sobre toda falsa seguridad. Comenta qué fue lo que más te impactó y, por supuesto, deja un like si te ayudó a ver algo nuevo. Dios sigue hablando.